Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Mejor ya? Todavía me queda un poco tonto, por lo demás bien. Espero que haya estado bueno el desierto. No, bueno, todo muy bueno entonces. Eso es así. Bien, nosotros en el curso estábamos viendo la idea es relacionar problemas ambientales y estábamos viendo cómo funcionan los sistemas naturales. Habíamos visto las definiciones básicas que vamos a mostrar en el curso, un poco conceptos de ambiente, de ecosistema, etc. Después habíamos visto cómo funcionan un poco los ecosistemas, cómo se clasifican los seres vivos, a partir de eso, cómo en los ecosistemas hay interacciones y los distintos tipos de interacciones que uno puede encontrar en esos ecosistemas. Hoy día vamos a profundizar, entre hoy día y mañana, los principales ciclos biogeoquímicos que son relevantes un poco para poder analizar por qué en determinada zona hay determinados seres vivos y no otros. Bueno, nosotros habíamos visto que el ecosistema es la unidad funcional básica que incluye a los organismos o seres vivos propiamente tal, de muchas especies, comunidades de especies, pero también incluyen elementos abióticos como el suelo, el agua, el aire, nutrientes que están contenidos en el suelo, etc. Y por lo tanto es esa interacción la que condiciona a determinado o la existencia de determinados seres vivos y las propiedades que uno puede encontrar de qué tipos de interacciones ocurren ahí. Y una de las características de los ecosistemas es que todos los componentes están interrelacionados. Así que los seres vivos que uno encuentra en un ecosistema dependen de la cantidad de agua, de la cantidad de lluvia, de los rangos de temperatura, de los nutrientes que uno puede encontrar, además de las mismas interacciones entre seres vivos. Y cuando en un ecosistema, por ejemplo, uno introduce una especie extraña, va a tender a lo mejor alimentarse de una especie en particular, por lo tanto ahí tiende a disminuir esas poblaciones, pero como ellos no tienen depredadores, crecen y terminan a veces agotando los recursos del ecosistema original. Entonces son tipos de elementos que uno puede ir considerando. Las relaciones que existen a veces no depende de que uno solamente introduce una especie, sino que a veces el hecho de que le agregue más sombra ya va a implicar ciertos elementos. O en el caso de alguna, por ejemplo, central eólica, el movimiento de las aspas genera algún nivel de ruido, pero también proyecta sombras que van produciendo, digamos, un efecto de parpadeo que no está originalmente. Entonces, en algunos ecosistemas va a afectar bastante a algunas especies, por lo tanto puede afectar mayormente y otras quizás no tanto. En general también los efectos son heterogéneos en el espacio, que de repente las poblaciones de seres vivos están más concentradas en un lugar en determinado momento, se van desplazando dentro del ecosistema. También es dinámico y cambiante, porque uno va a ver en invierno no va a ser lo mismo que uno va a encontrar en la primavera. Por lo tanto, muchas veces cuando hay que hacer después estudios de impacto ambiental, va a haber que analizar la posibilidad, digamos, de ver qué efectos tienen o qué cambios, y hay que hacer un registro de por lo menos un año de duración para ver por lo menos los ciclos anuales. Profe, disculpe, pienso yo, podríamos decir que cualquier tipo de energía que uno emplee en un ambiente invade de gran forma.
sea cual O sea. sea, en el fondo, toda acción que uno ejerza, ya sea como en este caso profesional, generando energía, pero también a nivel personal, tiene algún grado de impacto. Pero en el fondo, obviamente, no todos los impactos tienen la misma severidad. Claro, porque por ejemplo, no sé, por la energía solar en el desierto te ponen a hacer 10.000 paneles, por ejemplo, pero va a ocupar mucho espacio y la fauna o... Sí, lo que pasa es que sí, uno va a estar agregando más sombra, entonces eso puede modificar algunas costumbres de algunas especies en particular. ¿Ya? Y por ejemplo, si fuera en el desierto florido, uno va a instalar eso y después cuando llueve va a faltar el sol para que crezcan esas plantas. Entonces también es parte de lo que uno, cuando uno va, o sea, como llueve cada 3, 5, 10 años, en épocas que normalmente no llueve, que es lo más frecuente, uno va a nada, entonces yo voy a hacer mi proyecto ahí. Después sí va a ser idéntica el efecto. Pero también depende de las magnitudes, digamos, porque son un par de paneles de 1 metro cuadrado, no va a ser lo mismo que tener 1 kilómetro cuadrado, digamos, de superficie. Entonces, bueno, un poco lo que vamos a después ir viendo de cómo eso lo podemos cuantificar con más detalle, pero por ahora nosotros tenemos que un poco ver cómo funciona el medio ambiente, un poco para ver si tenemos después algún efecto. Bueno, nosotros habíamos visto que dentro del funcionamiento de un ecosistema hay funciones fundamentales que para que se sostenga un ecosistema tiene que haber producción, o sea, tiene que haber algunos organismos que sean capaces de generar compuestos orgánicos, normalmente las plantas, las algas en el caso del mar, que permiten capturar la energía del sol, dejar esa energía almacenada en estos compuestos orgánicos, que a su vez también sirven como alimento al resto de los seres del ecosistema. También es relevante que exista descomposición, porque si todo lo empezamos a transformar en materia orgánica, queda como materia orgánica y después no va a haber compuestos inorgánicos para generar la materia orgánica. Entonces ahí aparecen otros tipos de organismos que cumplen la función de tomar esos organismos, esos compuestos orgánicos y lo devuelven a inorgánicos. Normalmente lo que uno ve como un aspecto negativo, en el sentido, digamos, que los hongos tienden a pudrir la materia orgánica, generar olor y descomponer a lo mejor los alimentos muy rápido. Pero funcionalmente dentro del ecosistema cumple su función de poder, digamos, dejar disponible la materia orgánica para que los productores vuelvan a generarla y así generar estos ciclos de materia. Y esto se complementa con otros organismos que son parte del ciclo que se dedican a consumir. O sea, nosotros necesitamos los productores para vivir. Nosotros, bueno, algo de lo que usamos pasa a ser inorgánico, pero otras generamos desechos orgánicos que quedan disponibles para que los dos componedores, digamos, hagan su tarea. Bueno, en este caso igual hay algún aporte en el sentido de regular las poblaciones, de que no haya demasiada producción, de tal manera, y mantener un equilibrio entre la producción y la descomposición. Y ahí también se cumple algún rol. Pero un ecosistema, para que pueda existir como tal, lo mínimo es que exista por lo menos algún tipo de planta o algún equivalente que genere un compuesto orgánico y otro tipo de organismo que lo descomponga. Eso es lo mínimo. Entonces aquí entran en cuenta los ciclos biogeoquímicos, porque bueno, son geoquímicos porque es la parte inorgánica principalmente, y la parte biológica es, bueno, el biogeoquímico, y por tanto lo que les mencionaba aquí es que hay componentes que están disponibles en el ecosistema, que los productores lo van a generar por el producto en materia orgánica, que después se puede descomponer y aquí puede estar dando vuelta. Una parte la van a aprovechar los consumidores y otra parte también va a estar dando vueltas, pero en general el medio ambiente va a contener nutrientes que no siempre van a estar totalmente disponibles, ya sea porque a lo mejor están en el subsuelo y si uno no excava no va a estar disponible, y por procesos a veces geológicos por ahí vamos a ir viendo en que, bueno, en el centro del planeta hay determinados compuestos pero ahí
los seres vivos no vamos a acceder y por lo tanto no sirve mucho que haya ciertos elementos ahí. Lo que va a requerir es que esté disponible donde va a desarrollarse el ecosistema en particular. Y por lo tanto, los nutrientes de alguna forma son los que se requieren para sostener la vida en un determinado lugar y no siempre están tan disponibles, un poco lo que vamos a ir a analizar. ¿Qué elementos son los que necesitan los seres vivos para constituir entonces sus materias orgánicas? Desde el punto de vista de compuestos a nivel atómico, necesitan carbono, oxígeno, hidrógeno, fósforo, azufre. Sin eso no se puede generar materia orgánica. De hecho, la definición de materia orgánica son moléculas que contienen carbono, oxígeno y hidrógeno. O sea, sin esos compuestos no podríamos sobrevivir. El abono tiene todo eso, ¿cierto? El abono tiene eso y algunos otros elementos. En general, cuando usa mejoradores de suelo, a veces uno incorpora carbono, el oxígeno, el hidrógeno, un poco se aprovechan del agua o del aire. El nitrógeno, el fósforo sí vienen a través de los abonos. He visto que algunos tienen ácido sulfúrico, ¿no? No, tiene compuestos, en el fondo son sales de azufre, digamos, de mezcla, digamos, de azufre, pero no, salvo que quieras regular el pH, digamos, no debería ser ácido. Normalmente son, digamos, algunos compuestos con azufre mezclados con nitrógeno, fósforo y algunos compuestos con carbono. Entonces, eso es lo que se requiere. Bueno, algo de otros compuestos, obviamente se requiere algo de sodio, de calcio, cuando uno dice faltan vitaminas, bueno, aquí no son vitaminas, no, vitaminas y minerales. Bueno, esos minerales, porque son quizás un poco más difíciles de conseguir, se requieren en menores cantidades, pero no por eso no se requiere. Bueno, el calcio para los huesos, el magnesio y el cerebro, otras actividades, el potasio, el fierro, el zinc, el yodo. En este caso, por ejemplo, la sal yodada para tener una buena fuente de yodo, porque en general, salvo que uno consuma muchos productos del mar, podría tener mayor cantidad de yodo, pero si no es así, en zonas interiores, bueno, la sal yodada se yoda a propósito, eso por norma, para asegurar que las personas tengan la suficiente cantidad de yodo. Entonces, hay algunos elementos que se requieren en grandes cantidades, otros se requieren, son esenciales, pero en menores cantidades. Bueno, el más todavía. Entonces, bueno, si uno toma un poco la composición de una bacteria, más o menos en proporción, 5 partes van a ser en carbono, 7 de hidrógeno, 2 de oxígeno y 1 de nitrógeno. Y obviamente las proporciones de fósforo y de los otros compuestos van a ser mucho más. O sea, una molécula orgánica que va a constituir en este caso el conjunto de componentes moleculares de una bacteria en términos promedios más o menos. En el caso, digamos, de nosotros, bueno, no somos bacterias, así que va a cambiar un poco las proporciones, pero igual necesitamos una cantidad importante de carbono, hidrógeno, oxígeno. Y si bien cambian un poco las proporciones, pero lo requerimos igual. Y esencialmente nuestra composición es muy buena, sí. No igual, pero tiene en el fondo los mismos compuestos. Bueno, si nosotros vemos en los seres vivos proporcionalmente, más o menos el 63% en general va a corresponder a oxígeno, lo cual nosotros podemos ver que hay bastante oxígeno disponible en el aire, en el agua, etc. Una cantidad muy importante de carbono, porque es la estructura básica que enlaza todos los otros compuestos, si no, no sería materia orgánica. Hidrógeno un 9%, nitrógeno un 5%, que no es despreciable, fósforo y azufre un 1%, y los otros elementos en conjunto un 2%, que como son muchos, en realidad estamos hablando de menos de un 0,5% cada uno. Es un porcentaje tan bajo, igual influye. Ahí está el magnesio, el
calcio. Sí, lo que les había mencionado, el yodo y todo eso, el potasio, etc. Obviamente, de un ser vivo, de una especie a otra, pueden variar un poco esas proporciones, pero la tendencia es esa. Si uno ve o contrasta un poco cuál es la disponibilidad de estos elementos en la corteza terrestre, para que no vamos a centrar en el núcleo, porque eso está muy profundo, sino que lo que está en la superficie del planeta, uno puede ver que efectivamente hay alto oxígeno y por lo tanto en general el oxígeno es bastante accesible. El silicio es bastante disponible, normalmente como roca, todo lo que es cuarzo y todas esas rocas, digamos, que esencialmente son silicio, que son más livianas, por ejemplo, que el fierro, por eso normalmente se encuentran más abundantes en la corteza. Sin embargo, lo que requieren los organismos casi nada respecto a eso. De aluminio también se encuentra algo, también un elemento relativamente liviano. De fierro hay algo nosotros necesitamos, calcio también, sodio, potasio, pero si ustedes se fijan ahí, uno de los principales requerimientos de los seres vivos, después del oxígeno, es el carbono. La base, ¿no? Sí, el carbono, y si ustedes se fijan aquí, el carbono está dentro del 1,8% que conjunto al resto de los elementos. Por lo tanto, el carbono de alguna forma es lo que condiciona de qué tanta materia orgánica se puede generar en un ecosistema en particular. Condiciona bastante. Bueno, esto también es una distribución a nivel global. Localmente también hay algunas zonas en que a lo mejor contienen, bueno, aquí no se ve, tienen poco nitrógeno o si bien ahí aparece un 2,5% por ejemplo de potasio, hay zonas en que eso no está tan accesible por procesos, digamos, naturales y por lo tanto no va a poder crecer mucha vida. Pero en este caso se ve que por lo menos el carbono, que es uno de los compuestos más relevantes para la vida, no es tan abundante respecto a otros compuestos. Bueno, entonces, si el principal componente es oxígeno, ¿de dónde nosotros obtenemos el oxígeno? De la área de la planta. Es decir, a nivel, digamos, de directo, nosotros, ¿no? cuando nosotros respiramos, lo obtenemos el oxígeno desde el aire. En este caso, más o menos el 25, o sea, el 21% del aire es oxígeno. Por lo tanto, cuando nosotros respiramos, incorporamos oxígeno a través de los pulmones, lo distribuimos a través de la sangre y ese oxígeno llega a nivel de la célula. Ahí puede hacer el proceso metabólico de transformar ese oxígeno en CO2 y después de la sangre lo recoge y lo devolvemos al aire como CO2. Entonces ahí hay un proceso de transformación. En el caso de los peces y los otros seres que viven en el agua, pueden obtener el oxígeno que esté disuelto en el agua, que no se porcentual, no se o lo que utilizan, por ejemplo, los peces es el oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua y no directamente el oxígeno contenido en la molécula de agua. Este H2O que contiene oxígeno no es lo que más se utiliza a nivel de los seres vivos. Pero obviamente hay ciertos compuestos químicos que nos permiten efectivamente a través del agua, el proceso de hidrólisis, o sea, fraccionamiento de la molécula de agua, nosotros podemos separar el oxígeno. En algunos casos a través de la fotosíntesis también nos permite separar el carbono del oxígeno y por lo tanto ahí las plantas lo devuelven al aire, para ellas como un desecho, aunque la noche sí lo utilizan, o algún otro proceso, digamos, más químico para determinados tipos, digamos, de seres más particulares, o materia que ya contiene oxígeno, ya sea orgánica o inorgánica, pero en general es más difícil a veces extraer el oxígeno de esas condiciones. En general, inicialmente el planeta no tenía mucho oxígeno gaseoso, y fueron cuando empezaron a desarrollarse las plantas y las algas que empezaron a liberar este oxígeno. Por lo tanto, los seres que vivían en ese tiempo sobrevivían sin oxígeno, buscaban el oxígeno de alguna otra fuente, porque ellos el oxígeno gaseoso
es un agente oxidante y los mataba. De hecho, hay algunas bacterias que no sobreviven en presencia de oxígeno. Y bueno, en este caso, las plantas y las algas empezaron a liberar el oxígeno, por lo tanto, eso es el porcentaje que hoy en día encontramos, es lo que fueron separando las plantas como parte de su proceso. Y por lo tanto, hay que disponible tanto las algas a dejarlo a nivel del agua, en el aire y un equilibrio que existe en eso. ¿En qué consumimos el oxígeno? Bueno, ahí nosotros tenemos el proceso de respiración, y si bien nosotros lo percibimos como nivel del pulmón, pero eso después, ese oxígeno lo llevamos a nivel de la célula, y la célula entonces combina materia orgánica con el oxígeno y genera el CO2 como un desecho, algo de agua, y obtiene la energía para hacer todos los procesos bioquímicos a nivel celular. Pero también los procesos de combustión. Todo lo que sea, en este caso, metano y generar compuestos orgánicos, combustibles fósiles, todo eso, lo mezclamos con oxígeno y obtenemos también CO2, agua y energía. Obviamente esto, el metabolismo es a nivel biológico, esto es a nivel químico, digamos, más a nivel productivo. Eso se utiliza, incendios ocurren en condiciones naturales, pero lo que uno utiliza como fuente de energía básicamente es el proceso de combustión. También hay procesos de oxidación en que uno puede tomar este metano y sin llegar a hacer un proceso de combustión. ¿Ya? A menores temperaturas se pueden combinar estas moléculas de oxígeno, por ejemplo, con metano y formar otro tipo de compuestos. Y también son procesos que suelen ocurrir también en condiciones naturales. No en todos los seres vivos, sino que hay algunos tipos de bacterias que también ocupan este tipo de procesos. También hay procesos industriales que también requieren generar a veces moléculas orgánicas que permiten entonces generar ciertas características. ¿Doctor? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo un acero y no quiero que se oxide, ¿podría yo, por ejemplo, ponerlo en una cámara de vacío? Digo que no haya oxígeno. Donde no hay oxígeno, sí. Y no se va a producir el fenómeno de oxígeno. Sí, efectivamente, digamos, y ahí a veces el óxido, hay el contacto con el aire oxida, digamos, pero la humedad tiende, digamos, a acelerar un poco ese proceso. Sí, Lo mismo que la presencia de sal. Claro, la sal. Ahí por proceso, digamos, de óxido-reducción se genera un fenómeno que se acelera además de ese proceso. ¿Y el galvanizado qué tiene que neutraliza el óxido? Galvanizado básicamente una capa de zinc y entonces lo que se produce ahí es un poco que se pueda oxidar, digamos, primero el zinc y no, digamos, el núcleo, digamos. Lo protege. Lo protege. Y es más difícil, digamos, o un elemento que lo recubre, Claro. que se puede oxidar menos. Claro. Por ejemplo, en el caso del aluminio, en general, el aluminio uno lo percibe cuando se oxida, Sí. pero la realidad sí, Es más lento, pero eso sí. es mucho más lento, y normalmente lo que se produce es que se produce una capa microscópica de óxido, y esa capa de óxido protege el resto del aluminio de la oxidación. Entonces es un fenómeno más de cerca. Bueno, entonces, pero ¿dónde podemos obtener oxígeno y dónde lo podemos consumir? Entonces, aquí uno ya empieza a analizar a nivel de ciclos. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso con el ciclo del oxígeno? Que nosotros tenemos una cantidad de oxígeno en el aire que de alguna forma ahí entra en equilibrio con el oxígeno gaseoso disuelto en el agua, y por lo tanto hay algún grado de interacción. En la medida entonces que por algún motivo el agua contiene muy poco oxígeno, ¿ya? En la medida que existe una buena interfase que se incentive este intercambio de oxígeno, va a poder disolver la cantidad suficiente para los seres vivos que requieran oxígeno en él.
Bueno, esta agua también está contenida en el suelo, por lo tanto dentro del suelo que contiene agua también va a haber oxígeno. Eso es lo que tenemos a nivel de lo disponible en el medio natural. Ahora, si nosotros analizamos el proceso de respiración y fotosíntesis, lo que se hace es transformar el oxígeno que está combinado con el carbono, se transforma en oxígeno libre, y a su vez en el proceso de respiración, que es lo que hacemos nosotros, tomamos el oxígeno libre y lo transformamos en CO2. Entonces, el mismo oxígeno o la molécula que está acá, o sea, la molécula que está acá, se combina y queda el oxígeno ya combinado de otra forma, ya pasa a ser otro compuesto, pero contiene el mismo elemento. Y lo que hace la combustión es, bueno, el mismo proceso en esta dirección. La fotosíntesis se encarga de generar más oxígeno. Sí. Y también el proceso de oxidación y reducción que transforma, digamos, distintos elementos en compuestos oxidados o no, pero eso en general desde el punto de vista de los ecosistemas, bueno, puede de alguna forma, si el oxígeno disuelto en el agua se va a utilizar en oxidar algunos compuestos, al quedar en compuestos oxidados ya va a ser más restringida su disponibilidad. Afortunadamente eso no es tan relevante. Bueno, ahí nosotros tenemos entonces que los seres vivos van a estar en este proceso, fotosíntesis y respiración, en que vamos a tener en que las plantas van a hacer los dos elementos, fotosíntesis y respiración, y nosotros y los descomponedores vamos a respirar y por lo tanto vamos a colaborar solamente con esta etapa. Por lo tanto, ahí, para que exista suficiente cantidad de oxígeno, tiene que haber algún grado de equilibrio en esto. Y ahí entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué no es recomendable o por qué no se recomienda tener plantas en un dormitorio? Porque absorben el oxígeno del ambiente. Exactamente, porque en la noche no hay sol, por lo tanto no hay fotosíntesis y por lo tanto tienen que seguir respirando. Entonces van a empezar a consumir el oxígeno que también necesitamos nosotros y lo van a empezar a transformar en CO2. Entonces no es que se vaya a agotar totalmente el oxígeno, vamos a que vea uno dentro de una célula, digamos, pero sí va a tender a bajar los niveles de oxígeno, por lo tanto, si fuera mucho, digamos, sobre todo si la noche es más larga, va a ser peor. Y lo otro son los procesos también de combustión, que también requieren su control. Bueno, además de esto, nosotros podemos encontrar la capa de ozono, que también son moléculas de oxígeno, pero combinadas de otra forma, que normalmente en la parte más alta de la atmósfera nos ayudan como una barrera de protegernos de los rayos ultravioletas. Cuando están a nivel del suelo o del agua, el ozono es muy oxidante y daña la zona. El ozono es bueno que esté, pero esté lejos. En este caso, la capa protectora es donde necesitamos que esté el ozono, pero no a nivel de donde nosotros tenemos función. ¿Profe? Sí, disculpe, pero yo tengo entendido que el ozono, bueno, se supone que millones de años atrás era más abundante puede ser. y realmente hacía un efecto de crecimiento sobre los seres vivos, no de daño, por así decirlo. O estoy yo Lo que pasa es que eso depende. A lo mejor algunos seres vivos, si los seres vivos se pueden adaptar a ciertas condiciones, también que los cambios sean relativamente lentos. Si en algún momento hubo mucho ozono y hay muchos seres vivos que se pudieron adaptar a eso, pero inicialmente no había mucho oxígeno en el aire, por lo tanto los seres vivos están adaptados a vivir sin oxígeno. Y después entonces cuando las plantas empezaron a desarrollar la fotosíntesis, empezó a aumentar este oxígeno y empezaron, digamos, a verse modificados los tipos de seres vivos que podían encontrar. Y
Y hoy en día los seres vivos no están adaptados a funcionar con ozono. Entonces, por eso el ozono es bastante útil y de alguna forma la capa que proteja los rayos ultravioletas nos ayuda o favorece la vida, pero como una capa que aísla a cierta altura, pero no lo que nosotros tengamos en contacto con nuestro organismo. A ese nivel no nos sirve. O sea, el efecto es un poco distinto. Bueno, ese es el ciclo del oxígeno. ¿Por qué es importante analizar este ciclo? Porque se genera más vida, ¿no? Sí, pues, de hecho nosotros para poder respirar necesitamos oxígeno, entonces es importante. Lo que uno puede decir a lo mejor, si el oxígeno es abundante en el aire, en general nosotros no vamos a tener mayor problema, ¿no? En términos generales. Pero sí sirve para valorarlo, porque tenemos que saber que el oxígeno se produce por la misma fotosíntesis y que son en el fondo la vegetación que tenemos en la Tierra. Exactamente. Si la vegetación de la Tierra se fuera toda, empezamos a Sí, hay dos no cosas. tener oxígeno. Sí, no tenemos oxígeno y tampoco tenemos alimento. Claro, exacto. O sea, Entonces están los dos efectos. el verde y el todo. Es complicado. Bueno, si uno quiere ir un poco más en detalle, bueno, ¿existen algunas restricciones al acceso al oxígeno? En la altura. En altura. Sí, pues si uno a 5.000 metros la cantidad de oxígeno en el aire es menor, por lo tanto uno necesita respirar más para poder incorporar la misma cantidad de oxígeno, o puede funcionar mucho más lento. Ahora uno se puede ir adaptando lentamente, pero si uno dice ya vamos a ver hoy día a 5.000 metros, nos vamos a poner a correr, No la cuento. a los 30 segundos vamos a estar ahí Claro. fatigados porque, y ahí, bueno, van a quedar apunados ahí con dolor de cabeza, etc. Entonces no es llegar y ir a jugar a cana. Es un poco eso, entonces, que bueno, hay restricciones en función de la altura. Entonces, a nivel global, promedio, efectivamente hay hasta oxígeno y no habría problema, pero hay determinadas zonas donde efectivamente hay reducción en el oxígeno. En las ciudades como Santiago, cuando están contaminadas, también hay restricciones. Exactamente. Entonces, uno revisa el ciclo. A lo mejor, bueno, el espacio cerrado también hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos esta sala totalmente cerrada y estamos, digamos, aquí permanentemente respirando, y si además, bueno, el ejercicio intelectual también requiere mucho gasto energético, aunque no estemos corriendo, por lo tanto se va a incentivar acá en la formación de CO2 y la reducción de oxígeno. Por eso es recomendable ventilar los lugares, si bien no permanentemente, pero frecuentemente. Un poco porque estaría, al estar encerrado, digamos, no tener fotosíntesis, estamos yendo en esta línea. Si nosotros al abrir las ventanas incorporamos aire con más oxígeno y el CO2 excedente se va y después exteriormente las plantas pueden ocuparse del resto, pero localmente pueden haber estos problemas de el acceso al oxígeno. O lo que les mencionaba, bueno, un dormitorio de la competencia que hay entre nosotros y las plantas. O el mismo proceso de combustión. El hecho de tener, por ejemplo, una combustión con llama en un lugar cerrado, si uno dice, bueno, si uno le idea cerrar, calentar para entrar en calor, digamos, pero si hace tanto frío, después uno va a estar ventilando que va a entrar el frío y volver a calefacción. Entonces, bueno, por ejemplo, uno usa parafina o gas, carbono o algún otro. También, el proceso de combustión está consumiendo oxígeno y lo está llevando a CO2. Y de hecho, si se empieza a agotar el oxígeno, ya no forma CO2, sino que forma monóxido de carbono. Por lo tanto, también eso genera un peligro adicional.
Entonces, por un lado empieza a disminuir la cantidad de oxígeno y a aumentar la CO2, y si disminuye mucho el CO2, además se genera monóxido de carbono, por lo tanto empieza a ser más problemático. Entonces también siempre la letra chica, digamos, de todo este proceso de combustión dice cada 2 horas ventilar, un poco por este proceso de renovar el aporte de oxígeno, eliminar el exceso de CO2. Y en ese sentido, los que tienen llama con chimenea externa tienen la posibilidad, digamos, de, por lo menos del recinto que se quiere calefaccionar, consumir el oxígeno, digamos, exterior y llevar esos gases al exterior. Pero sí, cuando hay combustión en el espacio cerrado, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces ahí también hay restricciones, en este caso en función de las necesidades de calefacción, desde el punto de vista de las personas. Pero también hay cierto... en el caso del agua, a veces también se producen unos fenómenos en los cuales, cuando hay mucha materia orgánica, va a incentivar que aparezca una mayor cantidad de descomponedores. Los descomponedores van a tomar el oxígeno y en su respiración van a eliminar CO2, pero van a empezar a agotar el oxígeno, y en el caso del agua es más notorio. En el caso del aire es más fácil, digamos, de ventilar, no genera tanto problema, pero al quedar o en un espacio cerrado o en el agua empieza a disminuir la concentración de oxígeno. Y por lo tanto, si disminuye mucho, todos los seres vivos que respiran este oxígeno de acá empiezan a verse afectados. Y por lo tanto, el poder controlar en este caso la cantidad de oxígeno, un poco que se utiliza excesivamente porque se crece mucho la población, en este caso de descomponedores, hay mucha respiración respecto a fotosíntesis, por lo tanto se generan perturbaciones en ese tipo de ecosistemas. Una pequeña consulta. El agua oxida, ¿cierto? Puede oxidar, sí. Pero ¿eso es porque tiene minerales o un agua desmineralizada igual lo puede hacer? Lo puede hacer, pero a veces las sales generan un puente que acelera ese proceso. Digamos, por ejemplo, el sodio con la sal, el cloruro de sodio, al estar disuelto esos aniones, los iones tienden a interactuar después con los metales y por lo tanto ahí tienden a generar este óxido o acelerarlo un poco. Profesor, las algas, Sí. el agua, el mar, también tienen fotosíntesis. También tienen fotosíntesis y por eso las algas en general viven en zonas relativamente superficiales donde hay acceso al sol. No son profundas. No, cuando uno va al fondo del mar, uno básicamente va a encontrar organismos descomponedores, porque va cayendo la materia orgánica al fondo, y por lo tanto la concentración de oxígeno ahí es nula. Por lo tanto, ahí ya los descomponedores que ocurren ahí son los que viven en ausencia de oxígeno. Normalmente son bacterias que empiezan a consumir materia orgánica en ausencia de oxígeno. ¿Podríamos decir que los peces que viven casi a las profundidades podrían vivir sin oxígeno? Pueden vivir con menos oxígeno. Con menos oxígeno. Sí, con menos oxígeno. Sí. No, por eso ahí uno puede diferenciar, por ejemplo, los salmones en general necesitan bastante oxígeno. Por lo tanto, en los ríos donde hay mucho flujo de agua, en que las turbulencias incentivan este intercambio de oxígeno, al haber mucho oxígeno pueden vivir sin problema. Pero en la zona de desembocadura, donde ya el agua se suele hacer un poco más turbia, como más turbia hay menos fotosíntesis, y por lo tanto ahí ya, y ahí suele estar más materia orgánica, por lo tanto ya empieza a haber menos concentración de oxígeno. Por lo tanto, los salmones que uno puede encontrar aquí solamente van de paso al mar, Sí. pero y normalmente cuando vuelven ya vuelven a morir. Sobrevive, digamos, un poco en eso, pero permanentemente los peces que uno encuentra en la zona cercana a esa desembocadura son otro tipo de especies. Normalmente, digamos, ya que puedan vivir con menos luz
y con una menor concentración de oxígeno, pero no sin oxígeno. No sin oxígeno. En general, sin oxígeno ya son solo bacterias las que pueden vivir, y bacterias que con oxígeno no viven. Son otro tipo de bacterias. Bueno, si las reacciones que nosotros habíamos visto, además del oxígeno, también está el carbono y el hidrógeno, será necesario analizar el ciclo del carbono y del hidrógeno además del oxígeno. Sí, O sea, el carbono la huella de carbono siempre se analiza, o sea, por lo menos, sí. Porque de lo que yo les había mencionado, la cantidad de carbono que se requiere es un poco menos que los oxígenos, pero la disponibilidad en el planeta es mucho menor. Por lo tanto, el poder revisar cómo funciona ese ciclo es mucho más crítico que analizar el ciclo del oxígeno. Porque habíamos visto que en general el oxígeno, salvo condiciones particulares de lugares más cerrados, etcétera, que puede desequilibrarse, pero en general ventilando, intercambiando, podemos mantener, digamos, la disponibilidad de oxígeno y no sea un problema. Sin embargo, en el caso del carbono es más restrictivo. Y no sé tanto el hidrógeno, porque el hidrógeno es abundante, es fácil extraer de las mismas moléculas de agua, y por lo tanto en general el ciclo del hidrógeno no nos analiza, pero sí el del carbono, es lo que vamos a ir viendo. Pero la idea es un poco ir identificando una primera actividad. El hidrógeno como compuesto, no sé si será Hidrógeno inorgánico. claro, eso está en el ambiente así. En el aire sí, pero en bajas proporciones. Ah, ya. En bajas proporciones. En general, sí, por ejemplo, cuando se habla, digamos, del hidrógeno verde, normalmente es a través del proceso de electrólisis separar el hidrógeno del agua, de la molécula de agua, y eso después se almacena. Obviamente que se después tenemos que extraerlo del agua. se Se extrae en forma natural, como gas. O sea, existe, pero en bajas proporciones. En bajas proporciones, porque tiende a reaccionar muy fácilmente con otras moléculas. Entonces, en general, es más fácil encontrarlo combinado que como. Claro. Ahora, como el gases. hidrógeno como tal es combustible. Sí. Sí, si tú lo combinas con oxígeno. Con oxígeno, claro. Sí. De hecho, las naves espaciales muchas usan tanques de hidrógeno y el oxígeno, y el residuo básicamente es agua. ¿Cómo se llama ese proceso de extraer hidrógeno del agua? Electrólisis nuevamente con electricidad. Sí. Eso es por electrizar soda, salmuera. Sí, para facilitar un poco la conducción, sí. Si fuera agua destilada, es más difícil que se pueda conducir en la Claro, con sal aumenta, acelera la sí. conductividad del agua. Sí. O sea que con agua se puede hacer. Sí, en este caso se habla de hidrógeno verde porque la energía que se utiliza es energía limpia. Donde el vacío hay un panel electrizador, que se le coloca salmuera pura, Sí. y sale gases como el hidrógeno y Oxígeno. sí, puede salir dos tipos de gases. Sí. Sí. Y en ese caso también, si tiene sales, va degradando los mismos cátodos y Claro. por lo tanto hay que irlos reemplazando cada cierto tiempo. Es una reacción más química. Pero efectivamente es así. Bueno, ¿qué compuestos son los que contienen carbono tanto a nivel, digamos, de los seres vivos como los elementos químicos? Bueno, los gases de la combustión, obviamente. Sí, eso sería inorgánico. Bueno, básicamente el CO2. Claro.
usted se refiere a compuestos que contienen compuestos como, no sé, Cualquier tipo de compuesto que contenga carbono. ¿El metal? El metano. claro, el El metano. metano es un compuesto, básicamente una molécula de carbono con 4 de hidrógeno. Y ahí está contenido el carbono. Pero eso es abiótico. ¿Cuál es la diferencia entre biótico y abiótico? Y biótico está asociado a los seres vivos y abiótico a los no vivos. Creo que la tengo. Por ejemplo, el metano Es abiótico. es abiótico. Bueno, nosotros tenemos carbono también. Exactamente, todos los seres Todos vivos, seres vivos. todas nuestras moléculas, ya sean carbohidratos, ya sean grasas, proteínas, todos son materia orgánica que contiene en su estructura básica carbono. Las plantas, todo. Sí, todos los alimentos que nosotros consumimos para que nos alimenten tienen que tener carbono. O sea, nosotros el consumir, digamos, un compuesto abiótico es más bien tóxico que alimento. Si bien ahí contiene carbono, ¿Creen carbono? no, en el caso de nosotros tiene que ser Biótico. sí, un carbono en su estado de una molécula orgánica. También, bueno, los probióticos en general son, digamos, los elementos que ayudan, digamos, a tener algunas aminoácidos esenciales para generar proteínas que nos van a servir a nosotros para nuestro desarrollo o conservación. ¿Qué otro compuesto? Bueno, si hablamos de metano, bueno, otro tipo de combustible, todo lo que es petróleo y sus derivados son compuestos abióticos, los plásticos, los polímeros son moléculas orgánicas y que su núcleo básico es el carbono. O sea, un plástico básicamente es carbono, oxígeno e hidrógeno. La diferencia es que no es biótico, sino que es abiótico y nosotros no nos va a servir consumir el plástico. Pero sí va a haber ahí moléculas de carbono contenidas en ese tipo de moléculas. Nosotros podemos encontrar carbono o compuestos, ya sea bióticos o abióticos, en estado sólido, líquido o gas. Por ejemplo, el carbono en estado gaseoso, ¿qué tipo de compuesto? El metano, el CO2, son compuestos que contienen carbono y están en estado gaseoso, por lo menos a temperatura y presión de normal. En estado líquido, el aceite, combustible industrial, igual, bueno, uno es más biótico que otro biótico, pero en general uno lo ve en estado líquido y en estado sólido. La fibra de carbono. La fibra de carbono, el carbón de piedra. El carbón de piedra, ya. El diamante. Sí, por las piedras, en las piedras, Esos están hechos de Sí, carbono, sí. como que después de Sí. Carbonatos, algunos otros compuestos que contienen también son en general abióticos. Bicarbonato, sí, tiene una molécula de carbono dentro del bicarbonato. Entonces, efectivamente, bueno, el carbono depende cómo esté combinado con otras moléculas de carbono y con otros elementos. Uno va a encontrar tanto en estado sólido y líquido. Profesor, el carbón de madera también es bueno en madera inicialmente y cuando lo queman así como en forma controlada le sacan todo el oxígeno de la madera. ¿Cómo es el proceso ese? En ese caso es una combustión controlada. En general, una combustión con muy poco oxígeno. Poco oxígeno.
Y De tal manera queda como puro carbono, ¿no? ¿Qué es lo que queda? que queda principalmente más carbono, digamos, que de alguna forma, bueno, una parte de la energía salió, pero queda otra energía importante todavía. Bastante pasado. Y en este caso, el carbono que contienen los autótrofos es el mismo que tienen los heterótrofos, los productores o los consumidores. Sí, las plantas o los animales. A nivel general, los dos, o sea, estos generan materia orgánica y estos aprovechan esa materia orgánica. Pero de cierto modo el heterótrofo igual genera materia orgánica. De una forma, sí. Sí, en general, la materia orgánica que generan los autótrofos generan una materia orgánica más sencilla, en que genera determinados tipos de células y genera, por ejemplo, carbohidratos, azúcares, etc. Que después eso lo utilizan los heterótrofos, pero por ejemplo, nosotros para almacenar parte de esa energía generamos grasa. Las grasas son moléculas orgánicas que son un poco más extensas, pero que nosotros lo utilizamos para almacenar más eficientemente la energía respecto a los autótrofos. Los autótrofos, como están todos los días, tienen por lo menos algo de sol, quizás en invierno menos, pero y aunque esté nublado igual llega algo de sol. El acceso, digamos, a la energía es mucho más inmediato. Producen en el día, lo gastan en la noche, que algún excedente como reserva para cuando son los días más largos, nublados, etc. Pero funcionan bien a esa escala, necesitan generar moléculas más complejas. Nosotros, para no estar comiendo plantas todo el día, generamos estas reservas en forma de grasa, que son moléculas mucho más complejas que las que generan los carbohidratos. Y por lo tanto, si bien a nivel general los dos transforman materia orgánica, en este caso de inorgánica a orgánica, y acá de orgánica a otros compuestos orgánicos, en general trabajan los dos con materia orgánica, no generan exactamente los mismos tipos de compuestos. O sea, hay algunas diferencias también entre una especie y otra. Es que la grasa de un herbívoro no tiene exactamente las mismas características de la grasa de un herbívoro, o sea, de un carnívoro. Entonces, ahí se van produciendo, digamos, algunas diferencias más puntuales, pero que en términos generales sí trabajan siempre con materia orgánica. Bien, teniendo claro eso, entonces, nosotros podemos también analizar ciclos como el del nitrógeno, en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien el nitrógeno se requiere en menos cantidades, y si bien igual tiene una abundancia relativa, igual bueno, es importante analizar este ciclo. Ahí vamos a ver por qué. Por un lado, es imprescindible contar con nitrógeno, sobre todo, digamos, el ADN, que es toda la información que necesitamos para poder funcionar y transmitir, digamos, la información genética, y es más o menos del 5% de los seres vivos, por lo tanto, es una cantidad menor, pero siempre se va a requerir una cierta cantidad de nitrógeno. Todos los seres vivos, en general, por eso las plantas, ya si el suelo no tiene suficiente nitrógeno, se le agrega un abono que aporte nitrógeno para que las plantas tengan ese nitrógeno disponible. El problema viene de que si bien el aire es un 78% de nitrógeno, es decir, es muy abundante, sin embargo, los seres vivos en general no pueden usar directamente ese nitrógeno. Ese nitrógeno químicamente involucra un triple enlace, y ese triple enlace entonces tiene mucha energía. Por lo tanto, para poder separar esas moléculas y poder aprovecharla para recombinarla, tiene que gastar mucha energía.
y por lo tanto los seres vivos en general buscan alternativas que sean más eficientes. Si nosotros, si bien eso es abundante, pero si hay otra alternativa que sea más fácil, los seres vivos van a buscar esa alternativa más fácil, aunque quizás no sea tan ¿El abundante. salitre es nitrógeno? Contiene nitrógeno. Por eso, en este caso, como requiere mucha energía, en general, si bien en el aire hay mucho nitrógeno, no es útil para los seres vivos en general. Obviamente hay algunas excepciones. Entonces, Pero lo que se requiere- el aire se compite con el oxígeno. no queda como molécula aparte. Como molécula aparte. Lo que sí, entonces, en este caso, para que este nitrógeno gaseoso en el aire lo puedan utilizar los seres vivos, se requiere que sufra alguna modificación por algún proceso y se transforme en un compuesto soluble, dentro de los cuales están, por ejemplo, el salitre. El salitre es una sal que uno lo puede ver como sólido, pero lo puede disolver en agua, y ahí queda entonces el nitrógeno disponible en su forma orgánica para que lo puedan aprovechar las plantas. Nosotros, digamos, consumimos el nitrógeno a través de los alimentos, entonces esa es nuestra fuente, digamos. Pero si no hubieran plantas que capturaran ese nitrógeno, no podríamos acceder, por mucho que respiremos mucho nitrógeno, pero respiramos 78% de nitrógeno, botamos 78% de nitrógeno, no interactuamos con el nitrógeno del aire. Entonces, hay una fracción importante que es una fijación de tipo biológica. Hay que algún tipo de bacteria específica, ¿ya? Como las que de alguna forma interactúan con las gramíneas, ¿ya? Que las raíces de ciertas plantas, ¿ya? Como las legumbres, ¿ya? Tienden a generarse, digamos, unos nódulos de bacterias que captan el nitrógeno inorgánico y lo transforma en orgánico y lo dejan disponible para la planta. Como simbiosis. Exactamente. Y después lo que hace la planta le aporta la energía que capta, digamos, la fotosíntesis y deja disponible para esas bacterias otras materias que le ayudan a funcionar. Entonces ahí interactúan muy bien, digamos, por ejemplo, el trébol tiene esa característica de interactuar con ese tipo de bacterias. Entonces hay una proporción importante de eso. Hay otra generación espontánea por rayos o por combustión, pero en general una proporción baja, y no es algo que podamos quizás controlar tan directamente, porque los mismos rayos van a tender a matar la planta y no van a aportar directamente, entonces no es tan útil en general. Y a nivel industrial, de alguna forma, lo que era el salitre básicamente eran materias orgánicas que se fueron descomponiendo y quedó entonces como una condición de sal, pero tipo orgánica, que puede ser aprovechada rápidamente, pero con los abonos sintéticos lo que se hace entonces es agregar, ahí sí toman el nitrógeno en el aire, lo combinan a través del proceso químico con alta energía y generan estos abonos que lo pueden dejar disponible, y por lo tanto de alguna forma queda disponible una mayor cantidad de nitrógeno que la que a lo mejor había disponible para el ecosistema en particular. Entonces, cuando uno analiza el ciclo del nitrógeno, uno va a tener el nitrógeno atmosférico, que va a requerir que existan unas bacterias y algunos otros seres vivos en particular que van a fijar y van a, por ejemplo, generar amonio. Amonio, digamos, que después, digamos, puede ser sulfato de amonio, cloruro de amonio o amoníaco, digamos, que va a ser una condición que sí ya puede ser asimilada en este caso por las plantas. Se asimila por las plantas, obviamente después de las plantas pueden pasar a otros animales, pero en general ahí el nitrógeno queda combinado con un grupo amino, los aminoácidos, etc. Todo eso contiene nitrógeno y está en una forma orgánica nitrogenada, que puede ser, digamos, cuando nosotros generamos desechos, viene el proceso en que esa descomposición, pueden haber algunas bacterias que toman eso y lo vuelven a una condición de amonio, y
y por lo tanto se está, en este caso, lo que se puede aprovechar directamente en esta condición. Ahora, un poco es, bueno, sí, hay mucha concentración, digamos, de desechos orgánicos, se acelera esto y aumenta mucho esto, bueno, va a generar entonces que a lo mejor empiece a crecer plantas más allá de lo que existía originalmente en el ecosistema. Y por lo tanto ahí hay alguna alteración en determinados ecosistemas. Obviamente en un ecosistema que a lo mejor tiene mucho nitrógeno, el poder, digamos, tener este proceso es parte natural, por lo tanto se equilibra esto rápidamente. Pero cuando nosotros tenemos poca disponibilidad, el ecosistema se va a desarrollar con poca biomasa, poca cantidad de plantas, ¿ya? Y por lo tanto no va a ser tan abundante, pero que si uno deja disponible muchos desechos orgánicos, va a tender entonces a alterar ese ciclo. Y por lo tanto va a tender a modificar ese ecosistema. Obviamente este ciclo se convierte en que este ion amonio, ahí existen algunas bacterias que transforman eso en otro tipo de sal, que eso también lo transforman en nitratos, y el nitrato de sodio y el nitrato de potasio, que básicamente es salina. Y el nitrato de plata. También puede ser, pero el nitrato de plata es más caro, entonces, y no es tan abundante como el nitrato. Pero efectivamente pudiera, digamos, al disolverse en agua, puede efectivamente, digamos, quedar disponible. En este caso, si ustedes se fijan acá, esto tiene forma iónica, lo cual indica que están disueltos en agua. Ahora, si uno les extrae el agua, bueno, ahí se combina, digamos, con el otro compuesto para hacer una sal. Entonces, la parte de arriba es gaseosa, esta de aquí es una etapa líquida, y esta acá, digamos, es una etapa, digamos, básicamente que esto ya es un compuesto que constituye la célula, que a nivel molecular no puede percibir como sólido, pero como es tan pequeño, a lo mejor se comporta quizás un poco más líquido. Entonces, hay determinadas bacterias que hacen transformación en este sentido, y hay otras bacterias que hacen la transformación en esta dirección. En que toman los nitratos, los transforman en nitritos y a su vez lo llevan a nitrógeno atmosférico. Y de alguna forma entonces se mantiene un ciclo que hay bacterias que devuelven el nitrógeno al aire y hay otras que lo fijan, por lo tanto ahí se mantiene también un equilibrio por ese lado. También los nitritos por otros procesos se pueden transformar en óxidos de nitrógeno o a nivel atmosférico. Cuando hay combustión a alta temperatura, el nitrógeno atmosférico se puede mezclar con el oxígeno y formar esos óxidos de nitrógeno. Y a nivel industrial es importante, digamos, ver qué es lo que pasa en esas condiciones. Ahí uno puede estar, digamos, generando ese tipo de compuestos que van a alterar también un poco el ciclo. Bueno, como ya les he dicho, el estado de cada elemento, básicamente en la zona superior, el nitrógeno atmosférico, los óxidos de nitrógeno están en estado gaseoso, en la zona intermedia van a estar en una condición de estar disueltos o poder disolverse en agua, y en esta otra condición como materia orgánica, formando las estructuras de los seres vivos. Profe, ahí, disculpe, en la desaminación es cuando ya se vuelve a hacer como está. Sí, porque en general, por ejemplo, nosotros cuando generamos orina, ¿Sí? la orina básicamente a través de esto se transforma en amoníaco. Ah, ya, hay el proceso de ya. ¿Y los peces también de combustión social también generan amoníaco? También genera amoníaco. Sí. También porque en el fondo toda esta materia orgánica cuando se descompone ya van a haber, digamos, en este caso organismos descomponedores o que van a generar este proceso. Cualquier Cualquier animal. los peces, la carne, todo. Es que los buques pesqueros Sí. dicen que uno no tiene que meterse de inmediato a la bodega de nadar, no sé. Quedan los pescaditos ahí dando vueltas. Sí. Entonces, en este caso, si bien generan amonio, bueno, también puede generar en este caso, bueno, otro tipo de gases o combinaciones, digamos, que pueden ser también tóxicos. Venenosos.
Por lo tanto, ahí, ¿de dónde obtiene el nitrógeno los heterótrofos? Básicamente de lo que asimilaron las plantas. Los animales entonces van a consumir plantas, van a obtener el nitrógeno que requieren. Un sí. Es todo un ciclo. ¿Qué pasa si no hay fijación? De alguna forma se interrumpe este ciclo y por lo tanto lo que va a empezar a dar vuelta aquí va a ser un poco más restringido, sobre todo si hay la posibilidad de que esta transformación hace de alguna forma reducir la cantidad disponible, por lo tanto es importante, digamos, que existe fijación. Ahora, si nosotros generamos abonos, estamos generando esta materia en mayor cantidad. Por lo tanto, eso también tiene algunos efectos, en que si nosotros, además de la fijación natural, dejamos disponible una fijación sintética, la cantidad de estos amonios y nitratos que incentivan la generación de materia, una generación en exceso, bueno, también va a producir, digamos, desechos en exceso. En ese proceso puede consumir mucho oxígeno y agotar el oxígeno. Claro. Y por lo tanto va a alterar, digamos, la condición original del ecosistema. Por eso el manejo de los desechos no es tan sencillo. En el caso de las basuras, antes se recolectan para no tener estos problemas a nivel de la casa. La idea es llevarlo a un relleno sanitario donde estos procesos ocurren de forma controlada. Pero eso es parte de... Bueno, las actividades humanas entonces principalmente están en que aumentan la fijación y por tanto la cantidad disponible, es como a lo mejor por procesos de concentración urbana en determinados sectores vamos a ir a los campos a buscar los alimentos y después estos desechos lo vamos a dejar en zonas concentradas dentro de la ciudad, sistema alcantarillado. Y por lo tanto, el descargar eso ya concentrado va a tender a generar más problemas. Es que, por ejemplo, si esa materia la descargamos en una laguna, eso va a quedar incentivar a que crezcan muchas algas en esa laguna. Y por lo tanto, la condición original de la laguna va a cambiar. Lo que pasaba con los salmones muertos que los tiraban al También. mar. Sí. Ahora, si se toma mar adentro, en general, a nivel de dilución en general, no es tan significativo, pero cuando son espacios ya más cerrados, sí genera bastante problema. Vamos a ver algún par de ciclos más con el trabajo correspondiente. Ya lo vamos a ver mañana, así que espero verlo a las 11:10. Ya. Alcanzó de muchos más. Sí. ¿Estamos? Chao,